La película comienza con la voz que resuena en nuestra mente, un eco misterioso que nos invita a explorar las posibilidades infinitas que nos esperan. En la película En tu cabeza, el futuro no es solo un concepto abstracto, sino una presencia tangible que se despliega ante nosotros a través de las palabras de una voz que parece saberlo todo. Es una guía que nos habla de lo que está por venir, de las decisiones que debemos tomar y de los caminos que podríamos seguir. Pero, a medida que la voz se intensifica, surge una pregunta: ¿realmente podemos confiar en lo que nos dice? Mientras nos adentramos en la historia de Ana, esta voz se convierte en un faro, una sombra que guía sus pasos, pero también una amenaza que podría desdibujar la línea entre el destino y la libertad. Un relato donde el futuro es tanto un mapa como una prisión, y donde cada decisión parece predecir lo que está por suceder, o tal vez solo lo imagina. En una ciudad aparentemente tranquila, dos hombres se prepararon para asaltar un banco. Tommy y Charlie, socios en un crimen, pretenden entrar, tomar el dinero y salir antes de que alguien pueda reaccionar. De repente la voz de Andrea resuena en la cabeza de Tommy insistiendo en que es una mala idea y que si roba el banco le va a disparar a ella. Al entrar al banco, las miradas nerviosas se cruzan con las de los clientes y empleados. Marco, con firmeza, saca un arma y grita órdenes para que todos se tiren al suelo. Luis, encargado de la bóveda, avanza decidido, hasta que algo lo detiene en seco. De repente, una voz aparece en su cabeza. No lo hagas, Tommy. Si sigues por este camino, tu vida cambiará para siempre. Pero no como imaginas. Confundido, Tommy intenta ignorarla, pero la voz persiste, describiendo con precisión aterradora cada detalle de lo que está por suceder. Si abres esa bóveda, Charlie te traicionará. No saldrás vivo de aquí. La voz de Andrea continúa insistente en la cabeza de Tommy, diciéndole que vendrá la policía y que deje ir a la embarazada. Sin embargo, Andrea del pasado se enfrenta a Tommy y él se sincera con ella diciéndole que va a ser padre y que no tiene empleo y muchas cosas más de su vida privada. Charlie se quita la máscara y le confiesa a Tommy que él es el padre del hijo que está esperando la esposa de Tommy. Todo se complica y de repente aparece el famoso disparo que le da a Andrea dejándola herida y mandándola al hospital. En un cambio de escena vemos en el hospital a Andrea y a Tommy por el disparo ocurrido en el banco. Allí la voz de Andrea sigue presente en Tommy diciéndole que no trataba de evitar como tal la bala, sino el ir al hospital que le haría conocer al amor de su vida, Mateo su cirujano, pero la voz del futuro y de Andrea trata de evitarlo a toda costa. Vemos cómo la película avanza y un hombre de repente empieza a escuchar la voz de Andrea hablándole sobre el buen uso de la energía para el cuidado del planeta. Diciéndole que ella es la chica que va con su novio caminando muy enamorados y le pide que interrumpa la acción que está por suceder, diciéndole que no les venda la casa, pero él necesita venderla a como de lugar. De repente aparece esta peculiar señora Milagros hablándole al recuadro de su hermana. Resulta que ella es la vecina de la casa que Andrea está intentando evitar comprar. Para ello entra en la mente de Milagros diciéndole que ella es su hermana y la hace alterar hasta perder la cordura y poner música a todo volumen. La voz de Andrea le pide a Mercedes que la dejara en paz y hace muchos ruidos extraños para conseguir su objetivo, pero a Milagros le da un infarto y la voz de Andrea va a la cabeza de vidente y le pide que llame una ambulancia, pero él necesita vender la casa. Andrea no piensa detenerse así que decide entrar en la cabeza de la mamá del amor de su vida, tratando de convencerla que confiese que no ama a su esposo enfrente de todos. El objetivo de esta voz del futuro es obvio: evitar que él le pida matrimonio, pues se ha dado cuenta que está preparando pedirle la mano en esta celebración. Pero el destino parece siempre terminar en lo mismo por más que se intente algo diferente por cambiarlo, pues terminan en la cárcel y allí resulta ser el momento adecuado para los planes del destino. Andrea sabe que no puede ingresar en su propia cabeza para poder persuadirse en el pasado. Así que toma una decisión que le resulta muy difícil, que es entrar en la cabeza de Mateo, el amor de su vida, y empezar a contarle todo lo que ha intentado para no conocerlo y aún así fracasar en todos los intentos. La voz de Andrea insiste que puede salvarlo de un accidente que le puede costar la vida, que confíe en ella. Pero una vez más el destino sigue su curso a su manera.
La pareja se encuentra en una cena en un acuario y de nuevo la voz de Andrea intenta convencer a Mateo de que no entablen cierta conversación que los hará tener una crisis y precisamente desencadenaría quizá lo que tanto. Intenta evitar a Andrea desde el futuro, rompiendo todas las reglas de su misión. Mateo sale muy enojado en su coche manejando sin rumbo y muy dolido por lo que le dijo Andrea en la cena. Allí la voz de Andrea del futuro le habla a Mateo y trata de convencerlo de que frene el carro, para luego confesarle que lo de su muerte no era cierto, que ella quería evitar que se alejara de ella porque eso era lo que iba a suceder y como el destino siempre se empeña en hacer lo que desea. Finalmente la voz de Andrea le revela a Mateo que lo que intentaba evitar todo el tiempo es que él ingresara a ese bar, pues allí se refugiaría cuando se disgustaban, dándole a entender que no será hoy ni mañana, pero que va a suceder, que él se terminaría enamorando profundamente de la camarera de aquel bar y los terminaría separando para siempre. La película termina cuando Mateo se encuentra afuera de aquel bar y de repente antes de ingresar una voz diferente en su cabeza, que esta vez resulta ser la camarera del bar, pidiéndole que por favor no le hable y no le cuente sus penas porque ella le causará mucho daño y le hará la vida imposible hasta el punto de haber deseado nunca haber entrado a ese bar. Aún así él ingresa al bar dispuesto a enfrentar al destino, dándonos una reflexión muy profunda con este gran final. La pregunta no era qué tan lejos podíamos llegar ni qué tanto podíamos prever. La verdadera cuestión era si estábamos dispuestos a escuchar esa voz interna que, aunque silenciosa, siempre ha estado ahí. La voz no era un enemigo, ni un aliado. Era un reflejo de nosotros mismos, de nuestras dudas, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Nos recordaba que el futuro no es algo que podamos predecir con exactitud, pero sí algo que construimos con cada elección. En un mundo lleno de ruido externo, Ana entendió que el poder más grande no estaba en obedecer ciegamente, sino en cuestionar, decidir y, sobre todo, en confiar en su propia capacidad para escribir su destino. Porque, al final, el futuro no está en lo que alguien te dice, sino en lo que tú eliges hacer con lo que escuchas.